a poner un ejemplo ya en nuestros consultorios, pues, de nuestras unidades y dependencias. Y el ejemplo que puse, pues, es de pronto un poco trágico y poco probable que ocurra. No obstante, lo que quiero que vean es como el contexto. Entonces, una paciente de sexo femenino de 68 años que tenía hipertensión y antecedente de un síndrome coronario agudo acudió a odontología porque tenían que extraerle un molar. Y se había pensado que el tiempo de cirugía iba a ser 1 hora y la programaron para las 5 de la tarde. El cirujano que le iba a operar ya había tenido unas cirugías previamente que se habían complicado y que lo habían hecho retrasar en total 1 hora. Entonces, como la paciente estaba afuera súper brava que la atendieran rápido, entonces habilitaron como una unidad que no era la que iban a utilizar y cogieron a una auxiliar que era la que estaba libre y la pusieron ahí. Pero esa auxiliar no era la que estaba como entrenada y acostumbrada a trabajar con ese cirujano, ni en ese ambiente, ni en ese tipo de cirugías. Entonces, pues porque la auxiliar, como ya estaban retrasados, ya eran las 6 de la tarde, pues le tocaba irse. Entonces el cirujano, que también estaba ofuscado y disgustado, no conocía al auxiliar, no se presentaron y arrancaron el procedimiento. Entonces, por algunas situaciones solicitó un anestésico diferente al usual, en este caso digamos Pricanest, pero el auxiliar, como los odontólogos tienen tapabocas, a veces hablan pasitos, no les entiende, entonces el auxiliar no entendió. Pero le dio pena, le dio temor por el genio del cirujano y por pena de la paciente, pues preguntar qué era lo que necesitaba y de todas maneras le entregó una preparación de lidocaína con epinefrina. Y teniendo en cuenta que la paciente era hipertensa y tendría un síndrome coronario agudo, de pronto no era lo más pertinente y estuvo tan de malas que hizo unas palpitaciones y le dio una arritmia. Entonces lo que les digo, esto es un caso un poquito grave, pero es como para que miremos el contexto. ¿Qué pudo haber pasado? Pues que desde la programación de pronto se planeó mal, porque era una paciente que ya tenía como cierto grado de complicación y la programaron para el final, de pronto no se habían preparado bien los insumos requeridos teniendo en cuenta el tipo de paciente, el personal estaba cansado, no había suficiente personal entrenado, el equipo no se conocía, estaban atrasados, no hicieron una pausa previa como para poderse conocer, fuera de todo había como miedo en el ambiente, pues porque al auxiliar le da miedo el odontólogo y pues incumplieron los protocolos. Todo eso se resume en que hubo más técnicas de comunicación. Entonces, pues, ¿por qué hablar de comunicación efectiva en el área de la salud? Resulta que, pues, han hecho varios estudios a lo largo del tiempo y, pues, tenemos uno, por ejemplo, que dijo que la comunicación efectiva y clara facilitaba la atención en salud de alta calidad y a la vez servía de garante para la seguridad del paciente. Otro estudio encontró que la principal causa de los eventos adversos en los hospitales eran las pobres prácticas de comunicación y la falta de continuidad en la comunicación en la atención. Adicionalmente, otro estudio logró demostrar que el 77% de los médicos creen que los pacientes conocen sus diagnósticos, y eso es mentira, solamente el 57% sabe alguna cosa del diagnóstico. Adicionalmente, 2/3 de los pacientes informaron que les habían dado algún tipo de medicación en su estancia hospitalaria, y solamente el 10%, o sea el 90% señaló que no les habían explicado nada sobre los medicamentos que iban a recibir. Hay que aclarar que pues no, como en todos los otros temas que hemos presentado, no hay mucha literatura en Latinoamérica sobre este tipo de situaciones. Por eso en el ámbito universitario en el que estamos, pues también la invitación es a que haya pues desde la universidad pues más investigación sobre seguridad del paciente. Entonces, ¿por qué hablar de comunicación efectiva? Pues porque no importa que también documentados tengamos los procesos. Si el equipo de trabajo no funciona, los procesos no van a fluir. Y nada va a sustituir pues como el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. El equipo de salud es como una unidad colaborativa que tiene que intercambiar conocimientos. Generalmente lo que pasa, especialmente en instituciones con cierto grado, pues como de complejidad, pues que son, digamos, más tesas, pues por decirlo así, es que hay una cantidad de gente que es muy experta, pero trabaja de forma individual. Entonces, no necesariamente porque tengamos muchos personajes que sean muy inteligentes y que tengan muchos estudios, eso nos va a garantizar un buen trabajo en equipo. Generalmente los grupos de expertos individuales
asumen que la seguridad del paciente está dada por sus propios conocimientos o porque el otro va a hacer un pedazo del trabajo que le toca, y entonces no se comunican y eso aumenta el error y aumenta el daño. Hay otro tema, pues, digamos que enlazando ahí, y es que es el alfabetismo como tal. El alfabetismo en Colombia en el 2018, según el DANE, está en el 95%, pues, que es alfabeta. Es decir, que pues se ha disminuido bastante a lo largo del tiempo y solamente se considera que el 5% de la población es analfabeta. Ahora bien, hay que definir qué es alfabetismo, pues, para nuestra incumbencia, ¿no? Porque hay un detalle y es la lectura crítica, y eso es lo que, pues, a lo largo de los últimos años ha venido trabajando el Ministerio de Educación a través de las pruebas saber y demás, porque, pues, en general los estudiantes, con el paso del tiempo, pues se ha visto que carecen de lectura crítica, es decir, saben leer y escribir, pero no saben comprender lo que se está leyendo y lo que se está escribiendo. Entonces, pues, en salud tenemos un término que se ha ido acuñando, que es el alfabetismo en salud, que se define como el grado en el que los individuos tienen la capacidad como de obtener y procesar y comprender toda la información básica en salud. Es decir, léase pólizas, documentos, pues, administrativos del ingreso del paciente, los consentimientos informados, las fórmulas y demás. Entonces tenemos que jugar con esos dos tipos de alfabetismo, por decirlo así. Lo que busca la comunicación efectiva es como evitar que haya diagnósticos incorrectos o mal comprendidos, de esa manera que haya tratamientos incorrectos, que la información crítica se pierda, que la información crítica se olvide y que la información se transmita de forma equivocada. La Joint Commission y la Organización Mundial de la Salud definieron, pues, a raíz de todos estos estudios que se han hecho, que la comunicación efectiva es la segunda meta de seguridad del paciente debajo de identificación del paciente. Y eso implica un mejoramiento de los procesos organizacionales y un gran compromiso del paciente. Pero entonces ahí viene un tema que no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, pues le da temor a las instituciones. Y es el tema de la amenaza de las demandas al incluir al paciente. Entonces, al respecto, se han hecho muchos estudios sobre una frase que ellos tienen, que es hacer lo correcto cuando las cosas salen mal, ¿sí? Entonces se ha demostrado que el diálogo abierto y tener mecanismos de compensación, de disculpas, de reconocimiento del error y protocolos bien establecidos y definidos sobre la comunicación de los errores a los pacientes pueden incluso ayudar que se disminuyan las demandas, porque a la larga, pues, lo que quiebra la institución, pues, es lo que hay que pagarle al paciente por la demanda, ¿cierto? Entonces, tener un adecuado registro en la historia clínica, tener unos buenos líderes y tener un protocolo para la comunicación de esos eventos graves son algunos mecanismos de defensa, porque en general a las instituciones les da mucho susto involucrar al paciente en ciertas actividades, pues por el temor a la información que los pacientes puedan tener. Entonces, retomando las recomendaciones de la Joint Commission hace dos recomendaciones grandes. Una es que la comunicación efectiva tiene que ser una meta organizacional, porque si el paciente no logra entender el diagnóstico, de ahí se van a derivar todas las fallas en el tratamiento, la no adherencia, y eso va a terminar en un evento adverso o en una complicación. Y que además, si el paciente si el paciente tiene barreras de acceso o limitaciones en la comunicación, pues, y no son cubiertas esas necesidades de comunicación, también puede ocurrir un evento adverso. Por lo tanto, es responsabilidad de los líderes crear y mantener una cultura de seguridad, alfabetizar en salud, caracterizar su población, entrenar al personal y conocer qué idiomas, pues, digamos, verbales y no verbales maneja el personal de la institución, hacer comunicaciones claras y mantener encuestas sobre cultura de seguridad y clima laboral. Pero adicional a eso, y digamos en ese orden de ideas, la Joint Commission le sugiere a las instituciones que tienen que responder a las necesidades comunicativas del paciente en el continuo de la atención. Léase bien, necesidades comunicativas, es decir, tanto para el que sabe leer y escribir como para los que no, como para los que tienen alguna dificultad, pues, que hayan nacido con ella o adquirida, en la lectura, en la escritura, es decir, aquellos pacientes en condición de discapacidad.
Entonces, para eso, pues hay que caracterizar la población de acuerdo a la edad, los gustos, el nivel educativo, pero hay que tener en cuenta que los pacientes, y eso lo vemos de pronto en nuestra institución donde el nivel educativo puede tender a ser un poquito mayor, es que a los pacientes, por eso, muchas veces no nos van a admitir que no entendieron. Porque claro, son doctores en otra cosa, qué sé yo, política, cualquier otra vaina. Entonces, ¿cómo van a decir que no entendió lo que dijo el médico general en consulta? Pues, claramente no. Pero entonces es responsabilidad de los líderes y pues a su vez de los prestadores que uno no puede asumir nada y todo lo tiene que explicar en el lenguaje más sencillo posible, sin tecnicismos, tanto en el lenguaje verbal como en los consentimientos informados, y la Joint Commission hace un especial énfasis en las transiciones del cuidado, por eso nos hablan del continuo de la atención, porque todas las transiciones del cuidado, es decir, todo el paso del paciente de un ambiente de atención a otro, ya sea de urgencias a hospitalización, de hospitalización hacia la casa o de consulta externa hacia la casa, pueden favorecer a que se cometan errores. Esto es lo que estamos hablando. Entonces, digamos que el paciente tiene varios escenarios en donde son situaciones como críticas, digamos en el ingreso, porque hay que llenar una cantidad de formatos administrativos, entonces la idea es que sean sencillos y claros, eliminar las barreras de acceso, informar muy bien sobre dónde consultar, cuándo consultar, ya cuando tienen un contacto directo con el prestador, pues que el prestador se haga entender, que maneje un lenguaje sencillo, que verifique que el paciente entendió. En las transiciones, pues que utilicen algunas técnicas comunicativas que vamos a ver más adelante, que hagan reconciliaciones medicamentosas, porque eso nos pasa también en el ámbito ambulatorio, y es que el paciente consulta en múltiples especialidades, entonces tiene una cantidad de medicamentos de muchas personas, entonces que haya reconciliación medicamentosa y que haya mecanismos administrativos sencillos. Y adicionalmente, pues que haya muy buena enseñanza del autocuidado, porque cuando el paciente se vaya para la casa, pues le va a tocar volver a leer las instrucciones, le va a tocar volver a leer las fórmulas y pues tiene que saber cómo aplicar todo lo que le dijeron en los servicios asistenciales. Hay un factor muy importante, ese y es el tiempo y el dinero. Y es que no todos los líderes organizacionales comprenden que poder atender bien al paciente mejora el servicio, mejora la calidad de la atención, disminuye el riesgo y pues en ese orden de ideas pues va a mejorar el ingreso. Entonces, digamos que es responsabilidad de alguna manera de los líderes de calidad, de seguridad del paciente, pues lograr venderles la idea a los líderes organizacionales de que la calidad pues se les va a retribuir también y que pues este sistema de productividad, de tener que ver muchos pacientes muy rápido, pues puede afectar un poquito ese tema. Entonces, pues la Real Academia de la Lengua Española dice que la comunicación es el acto y el efecto de comunicar o comunicarse, es decir, es un acto inherente del ser humano porque el ser humano es un ser social y necesita interactuar con su entorno para transmitir sus emociones, sus necesidades y demás. ¿Cómo lo transmite? Es el lenguaje, es la facultad del ser humano de expresarse y de comunicarse con los demás a través de un sonido o de otros sistemas de signos que sean entendidos por los demás. De esa manera, entonces, la comunicación efectiva es aquella comunicación que se logra en la cual se transmite un mensaje de modo claro y entendible para el interlocutor sin que se genere confusión, sin que hayan dudas o interpretaciones erróneas. Entonces viene un lío, ¿cierto? Porque entonces veníamos hablando de que hay varios escenarios en salud. Entonces tenemos los pacientes, tenemos el grupo administrativo de soporte, tenemos el grupo asistencial y tenemos, digamos, ese es como el circulito interno, pero también hacemos contacto con la red externa. Entonces el paciente tiene contacto con los administrativos cuando ingresa y eso le dan una información. Después pasa a los asistenciales y esos también le devuelven otra información. Los asistenciales y los administrativos también tienen que comunicarse. Pero en algún momento pues nos vamos a tener que comunicar por fuera de nuestra burbujita, ¿cierto? Entonces tanto los administrativos como los asistenciales como el paciente. Entonces eso se nos va volviendo un nudito porque además los asistenciales tienen que hablar entre ellos, los administrativos tienen que comunicarse entre ellos. Entonces eso se vuelve un poquito delicado y cualquier errorcito ahí nos causa un cortocircuito, ¿cierto?
Entonces es por eso que la comunicación tiene que ser un proceso estratégico de la organización, en la cual se entreguen mensajes directos, claros y concisos, como veníamos hablando, tratando de impactar, no de acuerdo a lo que piensa la organización, sino al grupo poblacional que maneja. En ese orden de ideas es muy importante entender que no importa qué papel tengamos en la organización, usted es miembro activo del equipo en atención en salud. Por lo tanto, es responsabilidad suya comunicarse de forma efectiva. No importa qué papel ocupe en la institución. Entonces ahí viene lo del trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, veníamos hablando, un grupo de personas que trabajan juntas, pues sí, cada quien trabaja por su lado, brinda una atención con información de pronto incompleta porque no se está comunicando, hay registros pobres, hay fallas en el compartir y en el comunicar la información y se pueden interpretar incorrectamente las cosas. Un ejemplo, entonces, tenemos un farmacéutico que sabe mucho y un médico que sabe mucho. Entonces el farmacéutico va y recibe una fórmula con un error en la dosificación y va y le dice al médico, venga doctor, es que pues esto está como mal, ¿cierto? Y de pronto el doctor le dice no, y le grita, y le dice no, mire, yo soy el médico, yo soy el que ordena de malas. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que el farmacéutico sabe que está mal, dispensa el medicamento. Eso no debería pasar, pero se pasó porque hubo un error en la comunicación. En cambio, trabajar en equipo es mucho más agradable, permite conocer las prioridades, permite que haya un reconocimiento de las probabilidades de falla, hay una disminución del error, cada quien con sus conocimientos aporta y puede mejorar la atención y disminuye pues claramente la posibilidad de eventos adversos. Un equipo efectivo es un equipo conformado por un grupo de personas que persiguen una misma meta y que tienen un líder, pero que ese líder les da la autonomía para que puedan decidir de acuerdo a sus conocimientos y puedan solucionar la situación. Es muy importante que el líder involucre a todos los miembros del equipo y de alguna manera los trate por igual. Por eso recomiendan que dentro del equipo de trabajo no haya rangos, sino que todos sean, digamos, cuando se hablen entre ellos, se hablen por el nombre, sin tenerse que referir como a que es el superdoctor, pues entonces hay que tratarlo diferente. No, todos se llaman por un nombre que tienen y listo. Se respetan y se valoran los aportes, hay una conversación de 2 vías y se animan a retroalimentarse y a responder las sugerencias. Bueno, entonces, antes de entrar como directamente en la comunicación, pues hay que repasar los términos, porque es necesario familiarizarnos muy bien con ellos. Entonces recordemos que el indicio de atención insegura, si alcanza al paciente y genera una lesión, entonces es un evento adverso. Pero si no genera una lesión, es un incidente. Ahora, si no alcanzó al paciente, entonces acordemos que ahí está la definición del cuasi incidente. Ahora, si no hubo una atención insegura, pero el paciente tiene una lesión, entonces debemos mirar si la causa es la patología o la enfermedad del paciente o si fue derivada de la atención en salud. Si es de la enfermedad del paciente, pues puede ser una complicación, pero si es derivada de la atención en salud, un evento adverso no prevenible. Y si definitivamente no hubo indicio de atención insegura, no se lesionó al paciente, pues fue una atención segura.
Y recordemos, pues digamos, el modelo de causalidad de los eventos adversos, en donde nos muestran todas las partecitas por las que se filtra, como se genera el error, se filtra y produce el evento adverso. Entonces ahí tenemos todos los factores contributivos, los errores misionales, que son las acciones inseguras o las fallas activas, que generan el error, se filtran a través de las barreras de seguridad y producen el evento adverso.